Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta preciosa mañana. Gracias, Señor, por tus grandes misericordias. Gracias por tu palabra. Gracias por esa adoración tan hermosa, Señor, donde estamos afirmando que tú engrandecerás tu nombre a través de nosotros, Señor. Te decimos, Señor, estamos preparados en este día porque queremos llegar a esa dimensión espiritual, Señor, que tú tienes para nosotros, para ser transformados. Porque si cambiamos nuestra forma de pensar, cambiaremos nuestra manera de vivir, Señor. Y necesitamos que a través de tu palabra nos instruyas, Señor, para transformar nuestra mente, para transformar, Señor, nuestro cuerpo. Porque nuestro cuerpo te pertenece a ti. Tú tienes, Señor, señorío sobre nuestro cuerpo. Así es de que, Padre, bendice esta palabra, Señor, que nos ayudará, Señor, para este año correr con todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Padre, capacítame, Señor, porque si tú no me ayudas, yo soy incapaz, Señor, de presentar tu palabra adecuadamente. Oro, Señor, que seas tú en tu bondad y tu favor, preparándome y capacitándome para compartir esta palabra en este día para edificar de mis hermanos y de mi vida propia. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos, necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Sabe que es un deber cristiano? Nosotros como cristianos tenemos un deber de buscar un cambio de mentalidad constantemente. Y el apóstol Pablo, eso es lo que enseña en este momento. Aprendamos el que el apóstol Pablo les enseñó a los creyentes en Roma, a los cristianos en Jerusalén. Les enseña en un momento crucial de su vida, mientras él les estaba explicando cómo podían ellos ser transformados para vivir como ciudadanos de un nuevo reino. Interesante, porque en este momento los creyentes en Roma necesitaban una instrucción y una enseñanza de cómo ellos necesitaban transformar su vida. Y el apóstol Pablo les empieza a hablar que empiecen por tener una mentalidad diferente. Y allí es donde encontramos una poderosa escritura en la epístola de los Romanos, escrita a los creyentes en Jerusalén. Acompáñenme en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Mire lo que nos enseña la palabra hoy. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Qué hermosa escritura, ¿cierto? Porque aquí el apóstol le está diciendo a ellos que les ruega por esas misericordias, por esa bondad que Dios tiene para con cada uno de nosotros, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Que a Él le agrade nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo es portador de todo, de nuestra mente, de nuestras emociones, todo nuestro cuerpo, que se lo presentemos ante Él. Pero dice lo siguiente, que se lo presentemos de una manera santa, porque es agradable a Dios, pero dice que es vuestro culto racional. Es decir, el apóstol le está diciendo, con esa salvación que han recibido en Cristo Jesús, es lógico, es sentido común que ustedes cuiden sus cuerpos y que se los presenten al Señor, que le agrade a Él. Esa debe ser la manera de pensar del cristiano, pensar un cuerpo en sacrificio vivo. Pero lo que sigue diciéndoles es que para hacerlo deben de tener una transformación por la renovación del entendimiento. No puede venir un sacrificio, presentar un cuerpo en sacrificio vivo, si no viene una renovación de la manera de pensar, del entendimiento. Está diciendo el apóstol acá. Para aquellos que lo hagan, dice, van a comprobar, ustedes van a comprobar que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Va a ser buena. Ustedes van a comprobar que ustedes todo lo que hagan van a decir, Señor, gracias porque fue bueno. Aunque no me gustó, aunque mi carne decía que no, que yo lo quería así, pero Señor, he comprobado que no hay nada como tu voluntad. Amén. Lo que les está diciendo allí, ¿por qué es tan importante para nosotros cuando hablamos de renovación mental esta escritura? Porque a nuestro alrededor se mueve cualquier cantidad de mentalidades, puntos de vista, opiniones en tu escuela, en tu trabajo, en tu negocio. Hay muchas opiniones, puntos de vista completamente diversos, actitudes diversas, ¿cierto? Pero cuando tú miras o escuchas esa cantidad de puntos de vista y actitudes,
vas a notar que tienen diferentes componentes y la mayoría de ellos traen incredulidad, insensatez, soledad, frustración, una gama de situaciones, codicia, envidia, porque todo fluye en diferentes. Todo el mundo dice, yo creo esto, yo hago esto, a mí me interesa es esto, envidias, individualismo. Entonces es una gama que está alrededor del creyente, alrededor de la iglesia. Y muchas veces se expresa el miedo a la muerte, porque si se le pregunta a alguien, ¿cuál es tu mayor temor? Es el miedo a la muerte, ¿cierto? Pero nosotros cuando tenemos un entendimiento renovado, ¿qué decimos? Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo ahora ha sido presentado al Señor en ese sacrificio vivo. Entonces, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor y vemos que hay personas con ese tipo de influencia, vemos que están experimentando constantemente depresiones, frustraciones y están como en un ciclo repetitivo que no salen de esa circunstancia. Por eso es importante esta escritura. ¿Por qué? Porque el apóstol dice, no se adapten a ese mundo, no se adapten a ese tipo de conversaciones, no se adapten a ese tipo de actitudes, porque si ustedes se dejan meter en esos círculos, entonces ustedes van a quedar ahí en eso. Y entonces van a adquirir esos comportamientos que están a su alrededor. Por eso él dice que no se conformen a este siglo, no se conformen a este mundo, no se conformen a las actitudes de las personas que están a su alrededor y que están expresando ese tipo de conductas y actitudes. Porque así como la persona piensa, así mismo actúa. Entonces nosotros que tenemos al Espíritu Santo de Dios tenemos discernimiento para saber qué es lo que se está moviendo a nuestro alrededor. Por eso necesitamos que esta escritura esté en nuestra vida constantemente, porque si no vamos a entrar en un estado de negatividad que se expresa en esos diferentes ciclos, ¿cierto? Y es negatividad todo, pesimismo, que el Señor tiene cosas buenas para nosotros en este año 2023, año de prosperidad espiritual. Pero qué va si, gracias por ese amén. Pero qué va si ya llevo 5 meses y no ha pasado nada. Y mire, Julanita, porque ha estado en ese ciclo de pesimismo, de negatividad. Y entonces han sido 5 meses que el ciclo alrededor te ha penetrado. Porque te has adaptado a eso, a la queja, al señalamiento, a esto. Y 5 meses que está la situación, hay un estado de negatividad. Y por tanto, cuando se está en un estado de negatividad, vienen las crisis personales. Una crisis allá, una crisis allá. Por lo tanto, esta escritura nos está llamando a cuidar nuestra mente. Porque nuestra mente es muy importante cuidarla en este tiempo. Y no solamente cuidarla, sino buscar, llevar, experimentar un cambio de mentalidad que nos transforme nuestra manera de pensar. Porque si transformamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de actuar. Eso es importante, cuidar nuestra mente, pero más allá, buscar tener un cambio que nos lleve a una transformación. Un cambio de mentalidad que nos lleve de lo natural a lo espiritual. Porque cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo vino a morar en nosotros. Y nosotros entonces debemos entender que como hijos y como hijas de Dios, nosotros tenemos acceso a la sobrenaturalidad del Señor. Amén. Y cuando nosotros buscamos renovar nuestra mente y decir nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos que estar abiertos a ver manifestaciones sobrenaturales a través de nosotros. Y a que nosotros estemos anhelando ver esas manifestaciones en nuestra vida. A tener constantemente esas palabras de fe, de confianza en el Señor, en medio de que la situación no está acorde a nuestras expectativas. Que la situación está alrededor completamente contraria a lo que nosotros estamos esperando. Pero nuestra mente nos dice que en el Señor todo lo vamos a poder lograr en su tiempo. Por eso es importante tener esa mentalidad que nos lleve a cambiar nuestra mente natural a una mente sobrenatural, porque tenemos la mente de Cristo. Y entonces, cuando hablamos de una mentalidad de ese nivel, vamos a poder ver delante de nuestros ojos cómo las cosas se empiezan a realizar por la misericordia y el favor del Señor, porque ya no tenemos una mente negativa, una mente incrédula, tal vez por el círculo de personas que andan a nuestro alrededor, por las diferentes opiniones, actitudes, por la incredulidad que expresan ellos. Por tanto, es importante
que cada pensamiento que salga de nosotros nos guíe a una actitud de bendición con el Señor. Siempre pensar en eso. Este pensamiento, ¿a dónde me está llevando? ¿Me está llevando realmente al propósito que Dios tiene para mi vida o está buscando satisfacer los deseos de mi carne o mis propios pensamientos? ¿Qué es este pensamiento que yo estoy anhelando tanto? ¿Será porque quiero darle gusto a mi carne o realmente estoy en la voluntad del Señor que es agradable y perfecta? ¿Qué serán estos pensamientos? Es muy importante cuando nosotros evaluamos nuestra manera de pensar. Pero cuando evaluamos nuestra manera de pensar, vamos a ver cómo nosotros tenemos una actitud y una conducta diferente. Podemos perseverar más, podemos esperar en el Señor, podemos tomar mejores decisiones. Por tanto, un cambio de mentalidad transformará nuestra manera de cómo conducir nuestras vidas. La va a transformar. Un cambio de mentalidad debe transformar el modo como conducimos nuestras vidas y ver hecho posible aquello que creemos y perseguimos. Amén. Porque cuando nosotros tenemos ese tipo de transformación, vamos a poder ver hecho delante de nosotros aquello que estamos creyendo y por lo tanto lo perseguimos. Y la pregunta es, ¿en qué estás creyendo tú hoy? ¿En qué promesa del Señor estás creyendo? ¿Por cuál promesa estás orando tú en este tiempo? Porque somos creyentes, amén. Ya nos salimos de ese círculo de negatividad y de queja y de señalamiento y de murmuración. Ya eso quedó atrás. Ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Entonces esperas que tú y yo estemos creyendo en algo de parte de Dios y creyendo en algo grande. Y si creemos en algo de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Perseguirlo. Y si lo perseguimos, ¿cómo lo perseguimos? En oración, en confianza, en profetizarlo, en decirle, Señor, estoy deseoso de verlo. No sé cuándo, pero yo sé que tú eres fiel y verdadero. Yo sé que tus promesas son sí y amén. Que tú no nos desamparas. Que tú siempre tienes misericordia con nosotros. Me alegro porque ya lo estoy viendo, lo estoy saludando. Yo veo que ya viene ese tiempo para mi vida. Amén. Pero parte de la base que una mentalidad transformada cree y lo persigue. Porque aquellos que no tienen una mentalidad transformada y están en pesimismo y con escasez en la mente, pues no creen y por lo tanto, ¿qué van a perseguir? Entonces precisamente todo ese círculo de personas que están a su alrededor constantemente le están mandando cosas. Y aparte de eso, el enemigo se encarga también de estarle diciendo cosas. Por eso es importante creer y perseguir lo que el Señor ha dicho para nosotros. ¿Por qué es tan importante esta palabra para el apóstol Pablo y para los romanos? El apóstol Pablo escribe esta palabra para los creyentes en Jerusalén. Y les está dando ánimo a ellos allí, a los cristianos, los está animando, porque en ese tiempo, recordemos esto, en el tiempo de Roma, Roma era la capital del mundo, del imperio romano. Allí estaba la capital mundial, era un imperio. Ahora miremos este imperio. Este imperio era opulento, este imperio era magnificente en el mundo, tenía todo el poderío político, tenía todo el poderío comercial. Roma como imperio manejaba todo el mundo, imagínense en eso. Pero así como tenía poder político y tenía todo el comercio a nivel mundial y que era admirado por todo el mundo, que abundaba el pecado, abundaba la violencia, abundaba la injusticia. Había todo de lo peor y allí en medio estaban ¿quiénes? Los creyentes. Los que habían sido redimidos por Cristo Jesús. Y Él les está escribiendo allí. ¿Para qué? Para ayudarles, porque también había mucha idolatría, había violencia. Y una multitud de pecados abundaban dentro del imperio romano. Y entonces, la mayoría de cristianos que habían nacido allí, tenían una mentalidad de la cultura romana, porque nacieron allí, aunque ahora eran ya creyentes en Cristo Jesús. Tenían ahora un nuevo nacimiento, pero habían nacido dentro de la cultura romana. Por tanto, ellos tenían costumbres, tenían una mentalidad que había sido conducida por el imperio romano. Y entonces, cuando el apóstol Pablo miraba esta situación en los creyentes, miraba que había creyentes que buscaban adaptarse a la cultura romana. Sí,
aunque estaban en Cristo, buscaban de todas maneras estar dentro de algunos círculos de la cultura romana. Y esa cultura es una cultura caída. Y por eso les estaba llamando, ustedes tienen que renovar su mente, no se adapten a la cultura romana. Yo sé que ustedes nacieron ahí, pero ustedes ahora deben ser transformados por la mentalidad en Cristo Jesús. No se adapten a esa cultura romana pecaminosa, no se adapten a todo lo que ellos traen, sino que ustedes deben de comprobar que la voluntad de Dios es buena y agradable para ustedes. Eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo allí, los está animando a ellos. Les está diciendo, ustedes ahora ya no son ciudadanos de una cultura romana, ustedes ahora son llamados a un reino invisible llamado el reino de Dios. ¿Ve qué diferencia? Les está haciendo caer en cuenta, ustedes aunque nacieron en Roma, ustedes ya no son ciudadanos de esa cultura romana. Ustedes, por la obra que hizo el Señor Jesucristo y el Espíritu Santo, ustedes son llamados a un reino espiritual que se llama el reino de Dios. Por eso nuestra visión es levantar una generación de personas comprometidas con el reino de Dios. Amén. Comprometidas con el reino de Dios. Porque ya nosotros pertenecemos a un reino. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo, que fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino de Dios. Y eso es lo que el apóstol le está diciendo allí a ellos, que ustedes aceptaron a Cristo Jesús, pero ahora se tienen que convertir en discípulos. Pero cuando entregamos nuestra vida a Jesús, el Señor nos llama que somos sus discípulos. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está diciendo allí, que ellos ahora tienen una ciudadanía, tienen un llamado mayor. Ahora, ¿qué perseguía Pablo con esta carta? Interesante, porque Pablo antes perseguía a la iglesia, ¿cierto? Para llevarlos a las cárceles, a matarlos, pero ahora estaba persiguiendo algo mayor en sus hermanos. Estaba persiguiendo ayudarlos a ellos a que pudieran renovar sus mentes por el Espíritu Santo. Que ellos renovaran su entendimiento con la ayuda del Espíritu Santo, porque únicamente es con la ayuda del Espíritu Santo que nosotros podemos renovar nuestra mente. No con nuestras propias fuerzas, con el Espíritu Santo. Y comenzar a vivir conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. Porque eso es extraordinario. Cuando nosotros empezamos a pedirle al Espíritu Santo que renueve nuestra manera de pensar, vamos a empezar a renovar nuestra mente y a obtener virtudes del Padre que está en los cielos. Porque somos sus hijos y fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Amén. Ya nosotros no pensamos naturalmente, tenemos mentalidad. No. Amén. Ya nosotros no pensamos como los demás, tenemos unos pensamientos sobrios, tenemos pensamientos diferentes. Ya no pensamos como pensamos antes. Ahora tenemos unos atributos diferentes y eso es lo que perseguía Pablo, que el Espíritu, a través del Espíritu Santo, los creyentes en Jerusalén comenzaran a vivir conforme a la naturaleza y el carácter de Dios. Hoy en día la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en este siglo, necesitamos vivir conforme a la naturaleza y el carácter de nuestro Padre que está en los cielos. Amén. Eso hace una gran diferencia en medio de una humanidad caída, en donde nosotros nos movemos, en donde nosotros caminamos. Y entonces nosotros actualmente vivimos también en una sociedad influenciada por la caída. Vivimos en una sociedad, nos movemos ahí, pero aunque nos movemos en una sociedad con una humanidad caída, también necesitamos recordar algo, hermanos, muy importante, que también nosotros somos ciudadanos espirituales del reino de Dios. Nosotros tenemos una ciudadanía en los cielos, hermanos. Tenemos una ciudadanía en los cielos y somos ciudadanos espirituales del reino de Dios. Eso nos da una diferencia y una connotación muy especial a nuestra mente. Por eso nuestra mente necesita ser renovada con la palabra de Dios para saber quiénes somos nosotros, para no perder la identidad con una humanidad caída que nos está diciendo constantemente que nada funciona, que todo es caos, que nada se va a poder hacer y que no tenemos otra opción sino que alinearnos a ellos. Pero la palabra del Señor nos dice que se conviertan ellos a nosotros y no nosotros a ellos. Porque realmente nosotros somos del reino de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema que estaban experimentando los creyentes en Jerusalén y que podemos estar experimentando el creyente en estos tiempos? Que con frecuencia seguimos pensando y comportándonos con los estándares
de una humanidad caída. Seguimos los patrones de un mundo caído, de una sociedad que está bajo una humanidad caída, según los estándares de la cultura. Y según lo que diga la cultura, nosotros corremos también a eso. Y eso es lo que el apóstol Pablo en Corintios y en Gálatas constantemente les estaba diciendo. ¿Cómo es posible que ustedes, después de que conocieron la verdad, ustedes estén retrocediendo otra vez? Cuando conocieron las bondades y bendiciones del evangelio. En vez de hacer eso, ustedes busquen la cultura celestial, les está diciendo. Tenemos una cultura celestial, hermanos. Una cultura celestial que es mucho mejor que la cultura que nos ofrece el mundo o esta sociedad, porque es humanidad caída. Es una humanidad que no nos da a nosotros nada. Porque como hijos de Dios debemos reconocer, necesitamos decirle a nuestra mente, reconocer que nuestra verdadera ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. Eso es importante, reconocer, decirle a nuestra alma, a nuestro espíritu, que nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Qué importante es renovar nuestra mente constantemente con la palabra del Señor, para que nuestra identidad se mantenga constante en transformación. Por eso necesitamos un cambio de mentalidad. ¿Tú crees que necesitas un cambio de mentalidad? Yo la necesito constantemente. Necesito estar renovando mi entendimiento, mi intelecto. Necesitamos reconocer que nosotros somos ciudadanos de los cielos y necesitamos reconocer que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén. Vivimos en esta sociedad, pero no pertenecemos aquí. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Eso, cuando nosotros expresamos eso, esa convicción, debe de cambiar nuestra manera de hacer las cosas. Amén. Ya no las hacemos como las hace el mundo porque no somos de este mundo. Estamos aquí, pero sabemos que tenemos una ciudadanía celestial. Pertenecemos a un reino invisible, que es el reino de Dios. Vivimos en este mundo, pero no somos del mundo. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Esta escritura nos lleva a nosotros a que nosotros somos uno en el Padre, porque en Cristo Jesús nos lleva al Padre, y somos uno en el Padre y en el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que podemos decir confiadamente, nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso a la sociedad, cuando vengan esas actitudes, puntos de vista y opinión, tenemos que decir a mi mente, sí, son opiniones de ellos, son comportamientos de ellos, son conductas de ellos, pero yo no soy de este mundo. Estoy en el mundo, estoy compartiendo con ellos, pero yo pertenezco al reino de los cielos. Y qué importante es cuando nosotros se lo decimos a las personas, aunque nos digan que locos, a que nos digan que fanáticos, porque en el momento que nosotros modelamos ese tipo de conducta, ¿sabe qué? Las personas pueden transformar su vida a través de nosotros. Porque esa es la manifestación que el Señor quiere a través de una mentalidad renovada, que a través de nosotros, de nuestra manera de pensar, de nuestra manera de actuar, la gente vean y diga, wow, a mí me gusta eso. Eso que acabas de decir me gusta porque estoy harto de este mundo, estoy harto del pesimismo, estoy harta de la negatividad, estoy harta que me digan esto, estoy harta, pero tú me estás diciendo algo completamente extraordinario. Que eso fue lo que cambió mi vida cuando me compartieron el evangelio, me compartieron unas verdades que yo no sabía. Yo estaba lleno en un mundo de mentiras, de fantasías y de ilusiones, pero cuando me compartieron una transformación, yo dije amén, y yo cambié radicalmente mi vida. Radicalmente la cambié, hermanos. Pero ha sido un proceso constante de 28 años, constantemente buscar renovar mi manera de pensar, para buscar cambiar mi manera de vivir. Tener ese pensamiento de quiénes somos nosotros, que no pertenecemos a este mundo, sino que nosotros pertenecemos a un reino que tiene principios. Amén. Porque la humanidad caída, la cultura caída no tiene principios, pero esos principios hay que tener algo muy en cuenta. Tal vez hayan valores dentro de la sociedad, pero esos valores son temporales y son valores que están cambiando día tras día. Lo podemos ver, los valores están cambiándose constantemente, pero nosotros pertenecemos a un reino en los cuales los principios son eternos. Amén.
principios eternos, que esos principios corren para nosotros aquí en la tierra y cuando estemos en los cielos van a seguir esos principios porque son eternos. Entonces, eso es bien importante entenderlo, porque cuando el apóstol dice no se adapten a las costumbres de este siglo, yo no me voy a adaptar a valores temporales ni principios temporales de esta sociedad. Dios me guarde, ¿cierto? Porque yo corro en un reino que tiene principios y valores eternos. Y esos me interesan para mí, para mis hijos y los hijos de mis hijos. Amén. Entonces mi mente ya va a tomar decisiones de que yo necesito establecer límites con quienes me junto, con quienes hablo, a quienes escucho, a quienes, todo un mundo, qué programas veo, todo empieza a generar. ¿Por qué? Porque yo debo tener esa mente transformada, porque me va a traer muchos beneficios para tomar decisiones, para lograr cosas en la vida. Entonces, algo muy importante de esta epístola, esos 2 versículos traen una riqueza doctrinal impresionante. Examinemos algo tan importante que está diciendo aquí el apóstol Pablo, de todo lo que está diciendo llevado por el Espíritu Santo. Miren esto: presenten su cuerpo como sacrificio vivo. Lo que está diciendo aquí el apóstol, presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. ¿A quién? ¿Al mundo? ¿A la sociedad? A Dios. Presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo ante Él. Es decir, presentárselo al Señor en un altar y decirle: Señor, aquí está mi cuerpo. Este es mi cuerpo, yo te lo presento en sacrificio vivo. Y es decisional para cada creyente. Es decisional entregarle nuestro cuerpo físico. ¿Por qué es importante entregarle nuestro cuerpo físico al Señor? Porque incluye nuestra mente. En nuestro cuerpo está nuestra mente, nuestros pensamientos. Tenemos que entregarle nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo es el vaso a través del cual el Señor va a manifestar su poder aquí en la tierra. Amén. Por eso hay que presentarlo. Incluye nuestra mente, ¿por qué? Porque es el vaso donde el Señor va a manifestar su poder. Pero aparte de eso, este cuerpecito, este vaso, actúa aquí en la tierra. ¿Y cómo debe actuar este vaso aquí en la tierra? ¿Conforme a mi voluntad o a la voluntad de Dios? Ahí es donde está. Por eso le está diciendo: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo a Dios. Porque a través de este cuerpo hacemos todo aquí en la tierra. ¿Qué hacemos aquí en la tierra? Hablamos, tomamos decisiones, conversamos, ¿cierto? Nos enamoramos, nos casamos, nos peleamos, trabajamos, sudamos. Todo hacemos con este cuerpo. Entonces es importante cuando Él está diciendo, ahí está haciendo ese énfasis, que presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Y aquí entonces nos toca ir al Antiguo Testamento para ver cómo era que presentaban esos sacrificios. ¿Qué hacía el sacerdote en el Antiguo Testamento? Venía una persona y le traía un animal. ¿Y ese animal qué era? Podía ser un buey, una oveja, una cabra, ¿cierto? Pero esta persona se lo traía para presentar un sacrificio para perdón de pecados, ¿cierto? Y allí entonces se presentaba el altar, el sacerdote lo presentaba como una expiación de los pecados de esa persona o esa familia. Y cuando lo presentaba, lo entregaba una sola vez. Es decir, esta persona no cogía el animal y lo presentaba, y entonces ya lo presentaba y le decía al sacerdote: venga, yo me lo llevo. Era por un ratico nomás. No, lo entregaba. Pero no solamente era entregarlo, el animal era muerto. El animal era sacrificado. ¿Por qué? Porque debía subir como una ofrenda de expiación con olor grato delante del Señor. Amén. Y de esa manera en el Antiguo Testamento se expiaban los pecados. Para hoy en día, nosotros, ¿qué hacemos cuando escuchamos esta palabra? Presentamos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante del Señor. Y le decimos: Señor, yo me presento todo mi cuerpo y te lo entrego a ti en tu altar, ¿cierto? Pero ¿cuál es nuestro altar? Tenemos altar en nuestra casa. Nuestro altar, nosotros somos el templo del Espíritu Santo. O sea que nosotros constantemente debemos presentar nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Y miren esto:
como yo presento, por eso es que Él lo está diciendo, porque no es fácil entregarle el cuerpo como un sacrificio vivo al Señor. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Señor, Padre, como tú entregaste a Cristo Jesús en redención por mis pecados, en agradecimiento a ti, yo rindo todo mi cuerpo y te lo entrego a ti como un sacrificio vivo. Cuando le decimos eso al Señor, el Señor dice, amén, así debe ser, hijo, hija. Pero ¿sabes qué? Ese cuerpo tuyo yo no lo tomo en alquiler. O sea, no me lo vas a dar por un momento y después vas a buscar quitarlo de mi presencia o quitarlo de lo que yo quiero hacer con ese cuerpo. Ese cuerpo no es de alquiler por un tiempo, por unos días. Ese cuerpo, dice el Padre, es mío. Me pertenece completamente ese cuerpo. Amén. Es mío. Yo soy el dueño. Y cuando entonces nuestra mente entiende, oh, mi cuerpo tiene un dueño. Es el Señor. Que por causa de que ahora yo tengo una nueva vida en Cristo, me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora ya no vivo en condenación, en culpabilidad. Ahora tengo una vida eterna. Mi vida ha cambiado. Entonces mi cuerpo pertenece a ti, Señor. Es tuyo. Haz con él lo que tú quieras. ¡Wow! Ya eso es una decisión fundamental que va a transformar nuestra vida. Por eso dice, y comprobaréis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Hoy estábamos en sanidad sexual hablando del cuerpo, precisamente cómo es las relaciones sexuales, que solamente es para el matrimonio, y cómo afecta tanto el cuerpo cuando se expone a la pornografía, a la masturbación, a la promiscuidad, al adulterio. Podíamos ver a través de la palabra qué desastre el que trae todo eso. ¿Por qué? Porque el cuerpo ha hecho lo que quiere. El cuerpo ha querido correr por sus deleites. Estábamos hablando de cómo es importante cuando los jovencitos y una persona que quiera restablecer su relación romántica, cómo deben de cuidarse de besos apasionados y de caricias durante el noviazgo. ¿Por qué? Porque Dios creó el sexo, pero está reservado solo para el matrimonio. Y cuando en el noviazgo se permiten caricias, besos apasionados, somos seres sexuales, entonces todo se prende, ¿cierto? Y es natural porque Dios nos lo dio, pero hay que establecer límites. Porque cuando se establecen límites en el noviazgo, entonces en el matrimonio van a haber buenos límites. Amén. Porque cuando hay fornicación en el noviazgo y no se cuidan, entonces en el matrimonio van a haber infidelidades y adulterios. Pero entonces el Señor nos llama, si pasaron la línea, arrepiéntete, confiesa tu pecado y yo voy a restaurar. Y leíamos cómo Dios puede restaurar hasta una virginidad. Cuando genuinamente se confiesa el pecado y dice, Señor, la verdad es que mi cuerpo yo lo usé mal, pero ahora me arrepiento, restaura, Señor, mi cuerpo. Y el Señor restaura para dar una nueva oportunidad. Amén. Qué importante es el cuerpo. Por eso, jovencitas, cuando estén en su romance y que el muchacho le diga, ¿por qué no me da la pruebita de amor? Dígale, bueno, pídasela al dueño, a ver qué le dice. Porque mi cuerpo ya no me pertenece a mí. Dígale a Dios que si le da la probadita. ¿Cierto? O que si me dejas visitarte cuando estés sola, pues bueno, a mis padres todavía no le he dicho, pero primero pregúntele al Señor porque mi cuerpo ya no me pertenece, le pertenece al Señor. Ahí va a ver si de verdad el muchacho la ama o la muchacha lo ama, porque el amor espera, el amor tiene paciencia. Y no que por darme la probadita, entonces entré solamente en un deseo sexual y de lujuria. Porque tal vez se ha metido la pornografía. Y entonces ahí es un deseo sexual. Pero cuando tú lees esta palabra del Señor, esta escritura, tú dices, no, mi cuerpo tiene un dueño. Y es mi Padre que está en los cielos porque quiere que yo llegue virgen al matrimonio. Y si yo llego virgen al matrimonio, voy a tener 50 años de sexo espectacular con mi esposa. No, y me voy a librar de infidelidades, de problemas, de adulterios. Gloria a Dios. ¿Será importante cuidar el cuerpo, hermanos? Importante. Al final que tuvimos la sesión,
Le pedimos perdón al Señor porque, claro, antes de venir al Señor se presentaron infidelidades, tantas cosas que se cometieron errores. Pero ahí entramos en arrepentimiento, en renuncia. Señor, perdónanos. Y el Señor en su palabra dice, aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, ¿qué alcanzará? Misericordia. Y se abre otra vez una oportunidad. Entonces eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a ellos. Ustedes deben de saber que su cuerpo le pertenece al Señor, pero es decisional que tú se lo presentes al Señor. Porque cuando ofrecemos nuestros cuerpos a Dios, entra en acción un principio de propiedad similar al de los sacrificios, que se lo entregamos a Él. Y esa entrega es permanente al Señor, no solamente por un ratico. Entonces, debido a que Jesús pagó el precio de nuestra redención, nuestras vidas le pertenecen al Señor. Amén. Porque Él pagó un precio, entonces ya mi cuerpo le pertenece a Él. Yo ya no puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo ya no puedo. La palabra dice, no te embriaguéis con vino, porque el vino trae disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Ya no puedo ver cosas pasadas de color, pornografía. Ya no puedo aceptar que los demás ven pornografía, que hoy como todo es normal en el mundo, en esta sociedad caída, entonces yo también puedo. No, eso no me es permitido, porque este cuerpo es del Señor. Amén. Que yo no puedo escuchar ahora música que trae contenido pornográfico, como Mr. Bad Bunny. ¿Sí o no? Que viene con tanto contenido sexual. No, eso no es para mí. ¿Por qué? Porque estos oídos son del Señor. Y yo necesito escuchar la voz del Señor. Yo no puedo escuchar ese tipo de música. Es un sacrificio vivo delante del Señor. Yo presento mi cuerpo en un sacrificio vivo porque necesito presentárselo a Él. Él es suyo. Y entonces ya no voy a determinar lo que yo voy a hacer con Él o a dónde voy yo a llevar mi cuerpo. Eso lo va a decidir el Señor. Amén. Eso es transformación mental, eso es renovación. Por eso el título es necesitamos un cambio de mentalidad. Los corintios, Gálatas se dejaban llevar por la humanidad caída de alrededor y se presentaban unas cosas que el apóstol Pablo dijo, ¿cómo es posible que ese muchacho se esté acostando con su madrastra? ¿Por qué han permitido ustedes eso en la iglesia? Esa deberían de entregárselo a Satanás. Pablo hablaba así de esa manera. ¿Cómo es posible que el mundo se haya metido a la iglesia? Porque la humanidad caída constantemente está buscando tocar la iglesia. Entonces, algo muy importante a la luz de lo que el apóstol nos está diciendo. Cuando yo leía esto, yo dije, wow, yo necesito un cambio de mentalidad. Porque cuando él está diciendo que nos debemos mover en el poder sobrenatural de Dios. ¿Quién quiere moverse en lo sobrenatural de Dios? Yo me quiero mover en lo sobrenatural de Dios, hermanos. Yo me quiero mover que imponga las manos sobre un enfermo y se sane, hermanos. Que imponer las manos sobre un paralítico y que camine, amén. Sobre los enfermos se sanen, ver milagros tan asombrosos. Pero eso tiene un contenido más profundo, porque para movernos en lo sobrenatural es crucial tener. Si no hay una mente renovada, no nos vamos a poder mover en lo sobrenatural. Pero mire esto, para tener una mente renovada, no va a ocurrir hasta que nuestro cuerpo sea presentado como un sacrificio vivo a Dios. Antecede primero presentar nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios, porque en ese momento le estamos diciendo, Señor, yo rindo todo ante ti. Todo lo estoy rindiendo. Todo, mis pensamientos, todo te lo rindo. Y entonces cuando yo me presento como un sacrificio vivo delante del Señor, mi mente va a ser renovada. Pero antes no, porque si no presento mi cuerpo donde está mi mente, ¿cómo va a venir la transformación mental? Amén. Por eso presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo es la piedra angular de Romanos 12, 1, 2. Para movernos en lo sobrenatural. Pero ¿sabe cuál es uno de los más grandes obstáculos para movernos en lo sobrenatural? Precisamente es no presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo. Nos cuesta, ¿y sabe por qué nos cuesta? No queremos morir al yo. Morir al yo cuesta, hermanos. Amén. Morir al yo cuesta, porque morir al yo es menguar. Que aquel que me insultó, aquel que me calumnió, Señor,
yo te presento todo eso a ti y yo lo perdono y yo oro por él. Y tú quieres desquitarte. La carne dice, no, pero si es que dijo esto. Sí, que esos colombianos, que esas colombianas, yo le escuché. Amén. O esos salvadoreños, esos hondureños. Y nosotros queremos desquitarnos. Pero en ese momento, entrega tu cuerpo como un sacrificio. Señor, yo la perdono. Yo escuché, me calumnió. Yo no sé por qué dicen eso de mí, porque eso no es verdad, Señor. Pero yo los perdono y yo oro por ellos. Morirá yo. Orgullo, a la altivez. Señor, es que yo tengo que hacer porque es el tiempo. Y yo ya voy a hacer esto y yo sé que eso es para mí. Pero el Señor no le ha dado nada. O sea, no hay ninguna confirmación, no hay nada. Pero eso es para mí. Cuando está en esa impulsividad, ahí es cuando, Señor, yo rindo mi cuerpo. Voy a esperar en ti. Voy a esperar otros 3 meses, 5 meses. Ay, no, es que esa es la mujer de mi vida. Es que ese es el hombre y si me va yo no consigo otro. O si me deja, lo que sea. Pero ahí es cuando viene el morir al yo, Señor. Está bien. Llevo 2 años de soltera, 5 años de soltero. Pero yo sigo esperando que se haga tu voluntad. Porque tu voluntad es y perfecta, pero cuesta morir al yo. No es que ese negocio es para mí, es que ese negocio yo lo firmo porque tiene que ser. Pero no se ha presentado al Señor, no se ha orado por el asunto. Pero no es que tiene que ser así. Y Dios está viendo todo. Y cuando de pronto, ¡pum!, el totazo, la pérdida. Pero hija, si te hubieras esperado un poco más, mira lo que tenía para ti. En vez que te hubieras metido en ese carro tan problemático por el afán, mira lo que yo te tenía aquí, un regalazo del año, pero te hubieras esperado un poco más. Hubieras comprobado mi voluntad que es buena, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque no estás rindiendo tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a mí. Entonces, cuesta, porque nos cuesta morir al yo. En ofensas, en todo, morir al yo. Cristo Jesús nos lo ejemplificó, ¿cierto? Él murió al yo siendo el Hijo de Dios. Y entonces mire lo que nos dice Romanos capítulo 6, versículo 13 de la Nueva Traducción Viviente. No dejen, ojo con esto, me encantó esta versión. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. Padre, mi manera de hablar, mi manera de tal vez estigmatizar a las personas, de hablar mal de ellas. Que yo escuché que Pepita dijo esto por acá. No. Tengo que cuidar mi cuerpo. Dice, todas las partes, no permitan que ninguna parte de su cuerpo, todo su cuerpo, sea un instrumento del mal para servir al pecado. No lo permitan. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Ahora Pablo se lo está diciendo a los creyentes en Jerusalén. Los está animando. ¡Ojo! Para ustedes viene algo grandioso, pero tienen que cuidarse. Tienen que tomar decisiones en mí y no por ustedes mismos. Así que usen, ojo, todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Wow, esta escritura me va a ayudar muchísimo a mí. No sé si a ti te va a ayudar. Pero esta escritura me va a ayudar para tomar decisiones. Señor, ¿será que estoy haciendo lo correcto con mi cuerpo? ¿Será que estoy haciendo lo correcto hablando, escuchando, tomando decisiones? ¿A dónde me estoy yendo? ¿Con quién me estoy relacionando? Señor, ¿estaré haciendo lo correcto? Amén. A mí me va a ayudar muchísimo esta escritura, porque me está diciendo que me está preparando para ver lo grandioso del Señor. Amén. Porque el Señor nos está preparando en esta tierra para hacer cosas grandiosas y para ver la manifestación de su gloria en ese tiempo, en todas las áreas de nuestras vidas. Finanzas, salud, relaciones, matrimonio, todo. Entonces necesito prepararme. Y entonces cuando nosotros lo hacemos, morimos a ese yo, ¿cierto? Morimos a esa naturaleza carnal que quiere hacer las cosas a su manera. Entonces vamos a tener unos beneficios grandiosos de parte del Señor, mis amados hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué grandes beneficios? Porque Dios sí va a hacer un mejor uso de nuestro cuerpo. Amén.
Dios va a hacer un mejor uso de nuestro cuerpo y los beneficios que Él nos da a nosotros, ¿cuáles son? Gozo, salud y paz. Yo creo que ese es el mayor beneficio aquí en la tierra, tener gozo, salud y paz, amén. Muchos dirán, no, tener 10 millones de dólares. Pero, come on, 10 millones de dólares, póngalos usted a mover con esta economía como está en la bolsa, que se cae, que se va. Se le va el sueño, tantas situaciones. Ahora, si tiene la capacidad para moverlo, magnífico. Pero que con esos 10 millones tengas gozo, paz y salud, amén. ¿Quién quiere tener 10 millones? Amén. Pero que sean con gozo, paz y salud, amén. Porque si no, ¿para qué? Tristeza, con amargura, enfermos, ¿cierto? En una cama y con 10 millones, camán. Gozo, salud y paz. Hermanos, gloria a Dios, porque necesitamos un cambio de mentalidad. Pero el llamado de hoy es: presentemos nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional, es nuestra manera lógica de pensar. Y no nos adaptemos a este siglo, no nos adaptemos a la humanidad caída que está alrededor de nosotros, no nos adaptemos al entretenimiento, no nos adaptemos a todo lo que hacen los demás. Amén. Y así vamos a poder comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. El Señor a principio de año nos dio la palabra de prosperidad espiritual, hermanos. Y esa palabra tiene tanto peso porque nosotros necesitamos, hermanos, creer en esa palabra que el Señor nos va a prosperar espiritualmente. Porque cuando el Señor prospera espiritualmente, todo lo demás va a venir por añadidura. Y necesitamos abrazar esa palabra. Y por eso el Señor de vez en cuando nos recuerda esa palabra, y hoy nos la está recordando con presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, porque ahí se desprende la base para el crecimiento espiritual, la prosperidad espiritual. Y entonces ahí vamos a ver cómo nuestras vidas son transformadas y cambiadas, cómo la iglesia empieza a ser una iglesia totalmente transformada, y nuestras vidas y nuestros hijos, nuestros matrimonios, y ya salimos de caos, de una sociedad, una comunidad que no ve realmente que nuestras vidas puedan ser mejores. Amén. ¿Estamos preparados para un gran año 2023? Amén. ¿Por qué nos ponemos de pie en esta mañana y le vamos a decir al Señor: Señor, estamos dispuestos a la verdad, Señor, a la verdad que aunque la carne es débil, el espíritu quiere, y que podamos hoy empezar a decirle a nuestra alma: almita, necesitamos presentarnos como un sacrificio vivo delante del Señor. Necesitas, alma, yo necesito un cambio de mentalidad, porque si cambiamos nuestra manera de pensar, vamos a cambiar nuestra manera de vivir, y el Señor nos va a traer gozo, paz, salud, porque muchas enfermedades vienen porque nuestro cuerpo no ha sido cuidado en todas las áreas, no solo en la salud, sino también en la espiritual. Así es que con tus ojos cerrados vamos a orar allí. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias por tu palabra y por tu llamado, Señor, a presentarnos como ese sacrificio vivo. Oh Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, porque tú eres un Padre bueno y tú vienes a animarnos. Tú no vienes a juzgarnos, sino vienes a animarnos y a ayudarnos para que nosotros sepamos que tenemos un futuro glorioso en ti. Que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo, que nosotros pertenecemos a un reino espiritual que es el reino tuyo, Señor. Que tú, Cristo de la gloria, entregaste tu vida en rescate por la nuestra, y que si hoy estamos aquí ha sido por la misericordia tuya, Señor, pero que tú tienes para nosotros proyectos, diseños, tienes grandes cosas para darnos a nosotros, Señor. Esa escritura que dice que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que tú tienes preparadas para todos aquellos que te aman, Señor. Esa escritura, Señor, está preparada para todos aquellos que voluntariamente querramos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Hoy, Señor, sé tú obrando. Hoy nos queremos examinar, Señor. Queremos examinarnos porque hoy vamos también a venir a la mesa a tomar la santa cena, la cena tuya. Pero queremos examinarnos, Señor.
Examínanos y reargúyenos de pecado, porque somos hijos e hijas tuyos, Señor. Reargúyanos, Señor, y mira en qué áreas estamos caminando, Señor, que no te agradan a ti, Señor. Mira nuestra manera de hablar, Señor. Mira lo que escuchamos, mira lo que vemos, aún lo que comemos, Señor. Todo porque este cuerpo te pertenece a ti. Y Señor, Espíritu Santo, que seas tú hoy obrando en nosotros, porque el único que convences eres tú, Señor. Que seas tú obrando en nuestro espíritu, para que nosotros hoy podamos venir ante tu presencia y voluntariamente decirte: Señor, hoy presento mi cuerpo como un sacrificio vivo delante de ti. Tómalo, te lo entregamos a ti sin reserva, Señor. Que te digamos: Señor, te entrego mi cuerpo, todo mi cuerpo, mi mente, Señor, porque mi mente necesita ser renovada, transformada, porque ciertamente me he adaptado a las costumbres de este siglo, Señor. Oh, Señor, y tú en medio, por más que andemos en humanidades caídas y en una sociedad caída, Señor, tú nos levantas en este tiempo con gloria y con poder, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy simbólicamente venimos a este altar, Señor, a decirte: Señor, te presento mi cuerpo. Y hoy yo te llamo a ti, que seas tú como un acto de fe, sin ningún temor, sin ninguna culpa, sino con esa fe, porque tú quieres perseguir esa voluntad del Señor, y venir aquí al frente y adorar al Señor y decirle: Señor, yo te entrego mi cuerpo como un sacrificio vivo. Que lo hagamos de una manera profética hoy, y que puedas venir aquí al frente, al altar, como se presentaban anteriormente los sacrificios en el Antiguo Testamento, pero que hoy tú lo haces voluntariamente y le dices: Señor, yo vengo porque necesito una renovación de mente. Así es de que el altar está abierto para que tú puedas venir hoy y le puedas decir: Señor, si te quieres postrar, estar de pie. Este es un momento hermoso, porque es entre tú y tu Padre, porque pertenecemos a un reino invisible. Y hoy salimos de lo que es la cultura terrenal y le decimos: Señor, yo sé a dónde pertenezco, y es al reino de los cielos. Yo pertenezco al reino invisible, al reino de Dios. Y hoy vengo y me presento delante de ti y te entrego mi cuerpo, te entrego mi mente, te lo entrego hoy en sacrificio vivo, santo y agradable, Señor, que es mi manera de pensar. Habrá alguien que quiera venir aquí al frente esta mañana y hacer pacto con el Señor, porque recibirá las máximas bendiciones de Dios, que son paz, gozo y salud, cosas que no se pueden comprar con los millones de dólares. Tú no compras ni salud, ni paz, ni gozo. El único que te la puede dar, no las puede dar, es el Padre que está en los cielos. Así de que el altar está abierto para que vengamos a adorar y podamos orar los unos por los otros y decirle: Señor, aquí está mi cuerpo. Y si hay algo que te tengas que arrepentir, dile: Señor, perdóname, porque he abierto puertas a esta cultura caída, y perdóname, Señor, y hoy me rindo en sacrificio a ti y te entrego toda esta humanidad caída que se me ha pegado, Padre, en el nombre de Jesús. Y perdóname, y genuinamente renuncio a toda esa humanidad caída que ha venido a mi vida, en el nombre de Jesús.